Esto es lo que pasa todos los días cuando llegan mis niños a la casa. Como no tienen dónde colgar las cosas, ¡pum!, al suelo. Lo más fácil. Pero esto se acabó porque tengo una buenísima idea para que puedan colgar todas sus cosas y de pasadita darle una manito de gato a este pasillo que no tiene ni un brillo. ¡A trabajar! La idea es revestir medio muro con estas tablas de WPC. Para mejorar su terminación en la parte superior vamos a poner una moldura que va a tener 8 ganchos dobles para colgar chaquetas, bolsos, incluso las llaves, hasta la correa del perro. Vamos a revestir hasta una altura de 138 centímetros. Como el muro es bastante largo, lo vamos a hacer hasta donde termina la cocina, que son 4,5 metros. El formato de esta tabla de WPC es de 16 centímetros de ancho por 2,40 de largo. Cubre 0,39 metros cuadrados y en sus bordes trae un calado y una pestaña para que lo puedan instalar con su sistema machembrado. Necesitamos cortar 28 trozos para cubrir el largo de nuestro pasillo y justo a la mitad, es decir, a 120 centímetros. Lo hacemos con la sierra ingleteadora para asegurarnos que queden bordes rectos y perfectos, usando siempre guantes, respirador y lentes de seguridad. La moldura también la cortamos con la sierra ingleteadora a la medida del revestimiento y para protegerla y que nos combine, la vamos a pintar con brocha y un esmalte al agua color gris oscuro. Nada de clavos ni de tornillos, simplemente adhesivo montaje en la cara trasera del revestimiento y directo al muro. Más rápido y cómodo para trabajar. Trabajamos con la pistola calafatera para aplicar varios cordones gruesos del adhesivo Adiós a los clavos de Topex a lo largo de toda la tabla. Tiene un agarre inmediato, por lo que asegura que la tabla quede fija, solo presionando un par de segundos, lo suficientes para hacer correcciones en el nivel y la posición. Cada tabla tiene un borde con un calado y el otro con una pestaña que calzan para hacer la unión machembrada que hace que no se noten las junturas entre cada una. Taparemos esta terminación con la moldura. Como es de MDF, vamos a seguir ocupando el mismo adhesivo montaje que no solamente sirve para madera, también para hormigón, metal, cerámica. La única condición es que tiene que tener una cara con un poco de rugosidad. Para completar el espesor del revestimiento, sumamos a la moldura un cuarto de rodón para cubrir bien la terminación del revestimiento y así no quede ningún calado a la vista. ¿Tienes ganas de hacer arreglos en tu casa? Suscríbete en Jun.cl para seguir mejorándola, pero sin gastar de más. Ahí podrás encontrar todos nuestros proyectos con videos, paso a paso, lista de materiales y planos. Todo lo que necesitas para hacerlos realidad. Vamos a poner 8 de estos ganchos dobles que los vamos a fijar con tornillos punta fina 3/4. El primero va a ir a 60 centímetros desde el muro y luego a 48 centímetros entre sí, para que nadie se quede sin espacio para colgar su chaqueta, su cartera o las llaves. Miren qué bien quedó, tremendo cambio y así es fácil, así funciona. Uno entra y cuelga las cosas al tiro, nada de tirar las cosas al suelo o dejarlas en el sofá. Incluso hay espacio hasta para la correa del perro. Sé parte de nuestra comunidad y suscríbete al canal de Soymac en YouTube. Activa la campanita y comparte con el mundo del hágalo usted mismo. Nos vemos. Chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.